pulso económico que, como es tradicional, arrancamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido nuestro IBEX 35. Hoy, generosa subida, 2,04% arriba. El índice general cierra la sesión en 9.260,4. Algunos valores, luego hablaremos del que más, que es Grifols, avanzan y mucho, 12,83 arriba. Colonial, las inmobiliarias también han dado hoy el tono. Colonial sube 6,69 y Merlin Properties 6,23. En el lado de los que hoy pierden un poquito el pulso, solo hay en el índice IBEX 35 tres valores en negativo hoy, que son el que más, Robi, 3,61 abajo. En segundo lugar, Indra, que baja 1,05. Y en tercer lugar, CaixaBank, que se deja en la sesión 0,29. El resto están todos en verde, cosa de la que nos alegramos mucho. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que yo creo que más les van a interesar de lo que aquí se trate en nuestra mesa de análisis económico que convocamos con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bien, y en nuestra mesa de análisis económico hoy tenemos que hablar de la llegada de turistas extranjeros. Se ha disparado casi un 14% hasta septiembre y anticipa un nuevo récord. Y es que el gasto acumulado en los 9 primeros meses crece un 24% y los técnicos esperan que a final de año concrete unos ingresos de 100.000 millones que buena falta le hacen a nuestra economía, el ingreso de esos turistas extranjeros. Y hay que hablar también de la banca, porque mira tú por dónde, hoy hemos sabido que la banca ha perdido 250.000 accionistas, a pesar de los beneficios récords, a pesar de la lluvia de dividendos, a pesar de que tienen buena perspectiva, que están bien gestionados, que han hecho los deberes, pierden accionistas. 250.000 de accionistas este año. En fin, una barbaridad. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Antonio Banda, CEO de Fil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo en marcha. Me alegra mucho. Don Luis Ruiz, analista de CMC Markets. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Estupendamente. Me alegro. Bien, le echamos un vistazo. ¿Esperaban ustedes esta subida hoy jueves del IBEX 35, 2,04 arriba? Y parece que esto pues es como una especie de remontada después del guiño que nos dio ayer la FED. Luis. Sí, hay una confluencia de factores que pueden explicar la reacción del mercado. Llevamos esta cuarta sesión consecutiva de subidas, desde los mínimos anuales casi 5 puntos porcentuales, no solo para el IBEX, para todos los índices europeos, también para todos los índices de Estados Unidos. Puede haber un poco de componente estacional, comienzo de mes, aportaciones a planes de pensiones, etcétera, y es flujo que cae en los mercados. También puede venir por el lado de los frentes que estaban abiertos, que se van cerrando de forma más o menos favorable. Por un lado, el precio de energía ha caído de forma sustancial, tenemos otra vez al Brent en la banda inferior del rango de los últimos meses, que son los $85 por barril. Tenemos también el precio de gas natural por debajo de los 50 euros el megavatio. Y luego tenemos otro de los grandes frentes abiertos y el que ha condicionado y ha desplazado el mercado en los últimos meses, que son los tipos de interés. El tipo de interés en Estados Unidos, que llegó a tocar el 5% en el 10 años, ahora está al 4,60. Luego es una relajación bastante sustancial y el Bund alemán, por citar uno en Europa, pasa de llegar a rozar el 3% hasta el 2,70. Luego esa relajación en los tipos de interés, sin lugar a dudas, le ha sentado bien a los mercados bursátiles y por eso tenemos este gran rebote, ¿no? Antonio. Sí, yo creo que además veníamos de un mes muy pesimista, ¿no? Cerrar el mes de octubre ha sido que casi todo el mundo tenía ganas porque los mercados, especialmente la bolsa, ha ido bastante mal en todo el mundo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que coincide con que empezamos el mes de noviembre con la FED transmitiendo al mercado que mantiene los tipos, que a lo mejor puede ser que los subas, pero el mensaje que da es un poco de que igual es que no, o sea, va a depender de lo que nos pase en las próximas 4 semanas, que es donde veremos la evolución económica y sobre todo también la evolución de los tipos de interés, ¿no? O sea, los tipos de interés
a largo plazo americanos parecía que estaban empezando a tomar niveles que ya marcaban un diferencial en la curva, es decir, empezaba a tener una curva con más pendiente, y sin embargo se ha relajado todo, y además hay un elemento clave también, que los que han comprado el bono en ese momento en el que ha marcado sus máximos, lo que ocurre es que con esta bajada empiezan a ganar bastante dinero, ¿no? Y entonces las carteras de renta fija con posición a largo plazo pues empiezan a estar en 2 o 3 días con unos resultados bastante interesantes, ¿no? Y eso es lo que marca cuál es el entorno, y que se refleja sobre todo en la evolución de las compañías, que estamos en la última parte de la presentación de resultados del tercer trimestre, que también han venido con datos bastante buenos por la parte micro. Por lo tanto, estamos en unos mercados que pueden presentar una evolución positiva, sobre todo aquí a final de año, ¿no? Y cuando ya empezaremos a hablar de 2024. ¿Qué tal se han tomado los mercados la decisión de la FED? ¿La resaca de la FED qué tal ha ido? Muy bien. Sobre todo a los mercados de bolsa, pero también a los mercados de bonos. Las subidas han sido generalizadas en todos los mercados y hemos pasado, probablemente estemos muy cerca, o si no, hemos tocado techo en los tipos de interés. Eso es lo que está descontando pues, el mercado. De hecho, ya se empieza a descontar que la primera parte del año que viene va a llegar la primera bajada de tipos de interés, tanto, por ejemplo, para la Reserva Federal, como para el Banco Central Europeo, como para el Banco de Inglaterra, que también ha tomado decisión de tipos de interés. Los tres han dejado o han pausado los tipos de interés. Es cierto que Jerome Powell no se va a cerrar la puerta y va a decir que no va a dejar de subir tipos de interés. Pero sí es cierto que el comunicado y todo lo que va trasladando y lo que va interpretando el mercado es que probablemente pues, hayamos tocado techo. La razón por la que no sube el tipo de intervención, fundamentalmente porque las condiciones financieras fuera del tipo de intervención se han tensionado lo suficiente o son suficientemente restrictivas como para que la inflación converja hacia objetivo. Y estamos viendo, y se están viendo, que los datos de inflación están sorprendiendo positivamente y están bajando más de lo que esperaba el mercado. Luego, en esa línea, sí cabe pensar, y quizás es la duda que empieza un poco a estar presente en el mercado, es si la inflación está bajando excesivamente por debilidad económica y si los bancos centrales se han pasado subiendo tipos de interés. Banda. Sí, además tenemos un elemento clave para Estados Unidos, que es que entramos nos queda un año para las elecciones, y generalmente la Reserva Federal, históricamente, no sé si en esta ocasión puede cambiar la situación, no entra en apoyos políticos, ¿no? Entonces, yo veo más bien los tipos manteniéndose, y fíjate que nos queda un año, pero los movimientos de la Reserva Federal para un lado o para otro marcan mucho el que pueden ayudar al que está en el poder, ¿no? Y entonces eso implica que se pongan una medalla y que eso lleve a que los mercados entiendan que no es una decisión económica, sino que puede tener algo de política. De hecho, por eso siempre la Reserva Federal en esa época preelectoral suele bastante separarse de las decisiones, a no ser que tenga la obligación porque tienes una situación económica que no la puedes manejar, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo evoluciona esto, y desde luego yo creo que la Reserva Federal, en los mensajes que está dando, es que probablemente los mantenga bastante tiempo sin movimiento. Bueno, hoy hay unos datos en Europa que merecen nuestra atención. Son los datos de inflación que presenta Italia, o si lo quieren planteado en plan pregunta incisiva. ¿Por qué se desploma la inflación del 5,3% en Italia al 1,8% en tan solo un mes? Bueno, es difícil explicarlo, ¿no? ¿Sí? Porque realmente es un dato que está un poco fuera del conjunto de lo que se está por exceso, en el sentido de que sí es cierto que el conjunto de la Unión Europea, pues la inflación ha bajado hasta el 2,9%, que venía del 4,3%, o sea que también ha sido una caída bastante contundente. Es una caída por la inflación, en este caso por el apartado de energía, ¿no? Que ha sido una caída pues, en términos, o ese efecto escalón en comparativa respecto al año pasado, que es bastante abultada, pero sí es cierto que en Italia pues, ha sorprendido aún más todavía. Lo que sí estamos viendo, porque también se han publicado, Xavier, los datos de crecimiento económico, los datos de PIB, y sí se está viendo que esa parte o esa caída de la inflación también
señala o va acompañada por una caída de crecimiento económico para el conjunto de la Unión Europea, que ha sido una caída de 0,1%, y para un estancamiento en Italia. Todo esto venían un poquito adelantándolo las encuestas empresariales, que sugerían que tanto las empresas, ¿no?, tanto los precios recibidos como los precios cobrados, pues apuntaban a que la inflación podía caer con más fuerza de lo esperado por el mercado. Y bueno, ahí queda, sí encaja todo el puzzle en el sentido de que lo que estamos viendo, ese posible techo en los tipos de interés, encajan con las cifras económicas que se están publicando en la actualidad. Banda. Yo creo que hay muchas dudas sobre los sistemas estadísticos en los distintos países, ¿no? Italia siempre ha entrado en la valoración de si lo hacen correctamente o dejan de datos por contabilizar. O sea que yo creo que cuando ves esta evolución y sobre todo la inflación a largo plazo, pues ves que hay ajustes que realmente se producen y que pueden sorprender al mercado, como este dato de hoy, ¿no? Si luego hacen una revisión y la revisión lo lleva al 3%, pues no es tan llamativo. No, aún así no estaría mal la baja. Bueno, sí, pero que no es el dato que han presentado, que es un dato excepcional, además de que efectivamente con la caída de los precios en la electricidad y en la energía, estamos viendo que eso podía haberse reducido, pero no tan exageradamente. De ahí que el dato, aunque se ha conocido y el mercado tampoco ha reaccionado exageradamente, ¿no?, como podría ser. Vamos a algún nombre propio de la bolsa española. Es el caso de los laboratorios Grifols. ¿Por qué? Porque hoy son los que más suben una barbaridad, 12,88. ¿Y qué ha pasado? Pues que han vuelto a beneficios, que han confirmado la venta de su filial en Shanghái y bueno, pues eso es lo que ha disparado el valor hacia arriba. ¿Y de qué manera? ¿No, Luis? Sí, subida de 2 dígitos en la sesión de hoy. Hay que recordar que Grifols era de las que peor lo estaban haciendo, cotizaba con bastante descuento respecto a valor justo, pues estamos hablando de en torno a 30 o 40 puntos porcentuales, luego puede ser una especie de catch-up. No creo que los resultados hayan sorprendido al mercado, de hecho tanto en beneficios como en ingresos han quedado por debajo de lo que esperaba el mercado. Probablemente el mayor catalizador ha sido el compromiso de reducir el alto apalancamiento, que si realmente se termina por confirmar la venta de Shanghai RAAS, me parece que se llama. Shanghai RAAS, pues bajaría el alto apalancamiento desde 6,7 veces hasta 4 veces. Pero no deja de ser una compañía con mucha incertidumbre, alto riesgo. Estamos hablando de que tiene una deuda de 9.500 millones de euros. Y si hay alguna compañía que le puede beneficiar una relajación de tipos de interés, sin lugar a dudas, puede ser Grifols. Luego, yo no lo achacaría más a los buenos resultados o a los resultados que ha publicado hoy, sino quizás al fondo de mercado que venía con esa fuerte relajación de tipos de interés que sin lugar a dudas una compañía tan apalancada le beneficia notablemente. Sí, bueno, también los cierres de cortos que en estas compañías enseguida se ven, ¿no? O sea, porque cuando llevas una tendencia tan clara a la baja, has tenido, y lo hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? O sea, tienen unos problemas de gestores que les ha costado resolverlos. Todo el mundo hablaba de su deuda y cómo podían seguir en esta situación con resultados negativos. Se produce el cierre de cortos cuando se ve algo de luz y se ve algo más de capacidad de respiración con respecto a la compañía y provoca que en un día tengamos una recuperación. No sé si será un tema más de largo plazo, pero tendremos que esperar a ver qué nos dice la compañía en las próximas semanas, ¿no? Vamos con AENA, porque AENA ha disparado un 71% sus beneficios hasta septiembre. Ya veremos qué pasa el día que no se pueda volar en los destinos de más de 2 horas y media y que tengan alternativa en trenes o pues alta velocidad y todas estas cosas, pero de momento parece que AENA también vuelve a la normalidad. Bueno, los datos de turismo y movimientos de extranjeros viniendo a España le afectan directamente. Yo creo que eso es lo que está reflejando que vuelva a recuperar a la situación de prepandemia, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Que al final los aeropuertos siguen siendo para los turistas
un centro especial de relocalización y que además avanzamos sobre unos datos que implican mayor gasto en los aeropuertos de los viajeros, ¿no? Como consecuencia también de la subida de precios por la inflación. Por eso, la situación de AENA yo creo que es positiva y a medida que veamos unos datos como los que estamos viendo de crecimiento de la entrada de turistas, van a ser mucho más importantes. Luis, ¿te gusta AENA? A mí, bueno, sí me gusta AENA. Quizás a estos precios quizás no. Luego, no sé si he respondido correctamente. Pero vamos, las cifras son buenas. Comparados con el 2019, previo a la pandemia, se estaba superando el número de pasajeros, el número de ingresos, también por actividades comerciales, ¿no? Y también los beneficios. Luego, el momento es positivo y hemos pasado un verano que es excepcional. Pero no olvidemos que no deja de ser una empresa cíclica en un sector muy cíclico y las cifras macroeconómicas y los indicadores adelantados que he comentado con anterioridad sugieren que puede ser un sector de los más afectados y la economía muestra debilidad. Bueno, vamos con la llegada de turistas extranjeros, que hasta septiembre parece que lleva camino de récord, 24% de incremento. El mes de septiembre incluso ha sido bastante bueno, casi un 14%, y que todos pronostican que esto va a llegar a los 100.000 millones, cosa que no ha pasado nunca, a finales de año. Cuando terminemos el año en curso, estaremos en 100.000 millones que nos aportan los turistas extranjeros. España recibió más de 66,5 millones de turistas durante los 9 primeros meses del año, lo que supone casi un 19% más que en 2022, lo que anticipa de nuevo un año récord para el sector en nuestro país. Y crece no solo el número, sino el gasto que realizan durante su visita a España, que se eleva hasta superar los 84.600 millones, un 24% más. Si la cifra de 2023 se compara con el acumulado de los 9 primeros meses de 2019, antes de la pandemia, la llegada de turistas se sitúa un 0,6% por debajo, según datos del Instituto Nacional de Estadística. En septiembre, España recibió la visita de 8,8 millones de turistas internacionales, un 13,6% más que en el mismo mes de 2022. Un mes más, Reino Unido se sitúa a la cabeza del número de visitantes con casi 2 millones de turistas, el 22% del total, y con un aumento del 8,7% respecto al pasado año. Alemania y Francia son los siguientes países que más turistas envían a España. Alemania aporta 1,3 millones y Francia casi 1 millón. Qué importante sigue siendo para nosotros el aporte de los turistas que llegan del extranjero. Bueno, es la principal industria en la que tendríamos que apoyar y ser capaces de sacarle pues mayor rentabilidad y sobre todo ayudar a aquellos a los que se dedican a este negocio, ¿no? Sin embargo, vemos que se penaliza, se dan noticias sobre lo que has comentado antes, la eliminación de vuelos a corto plazo, eso al final lo ves desde fuera y ves como que realmente no tenemos interés en que vengan no para viajar los domésticos por cuestión de trabajo, sino para movilizar a los que vienen a un hub como Madrid Internacional de Aeropuertos para que puedan moverse dentro del país o incluso pensando en Barcelona o las Islas Canarias como referencia de entrada de turistas. Estamos viendo que eso no se promociona, encima se castiga y con ese modelo desde luego vamos a acabar con la industria que realmente tendría que ser muchísimo más referencia para nosotros, ¿no? Luis Ruiz. Sí, bueno, buenas cifras. Quizás lo ideal sería no tanto turista y menos volumen y haya más precio, ¿no? Que se dejase que gastasen más en España. Sobre todo porque al final todo esto hay que compaginarlo un poco con el cambio climático y empezar a cumplir un poquito, ¿no? Porque al final esto de la temperatura y las subidas de temperaturas pues empieza a ser algo preocupante. Es cierto que también lo que está ocurriendo es que empieza a desestacionalizarse un poco la llegada de turistas, ¿no? Y empiezan a llegar en meses que antes era de mucho frío, pues ya empiezan también a acudir a las costas. Pero desde mi punto de vista las cifras son espectaculares, España depende mucho del turismo, pero sí sería conveniente que quizás fuese menos volumen y que se gastase más dinero en el país, ¿no? Sí, y que no diéramos espectáculos como el de Canarias con la inmigración ilegal, que eso es letal para el turismo que llega a las Islas Canarias. Por cierto, Luis, vamos a ver, ¿qué pasa con los accionistas? ¿Por qué los accionistas huyen de la banca? Se han ido 250.000 con los tipos arriba en la cresta de la ola, con beneficios récords y con una lluvia de dividendos, pero aún así
no están anclados. Sí, pero es algo muy común, ¿no? Y es así, o sea, el ser humano tiene un sesgo, que es el sesgo de disposición. Eso implica que cuando un activo entra en beneficios, tiende a realizar los beneficios con mucha más rapidez y, sin embargo, se quedan las acciones con pérdidas. Eso podría explicar, pero no solamente en la bolsa, sino en todos los activos en sí, ¿no? Esa tendencia a realizar beneficios, y probablemente pues, muchos lo hayan hecho. Y luego creo que también puede explicarse por la desconfianza que hay en el conjunto de la bolsa española, ¿no? De las empresas españolas, tanto por la regulación, que pueden verse afectados de determinada manera, y que queda al final luego plasmado en lo que son la actividad dentro del mercado. Cuando vemos el efectivo negociado o el número de transacciones, lo que llevamos de año estamos viendo caídas bastante superiores a los 2 dígitos, o sea, estamos hablando de caídas de 30 puntos porcentuales en el volumen. Luego son signos de desconfianza en el mercado, un poco en el sector, un poco de regulación, yo creo que viene un poquito mezclado, ¿no? Anda. Bueno, y también hay una realidad en lo que es la contabilización de los accionistas en la banca. Un elemento clave, que hay muchos inversores que entran a través de fondos de inversión. El fondo de inversión puede tener 100.000 partícipes y resulta que te han reducido en uno si sale el fondo de inversión, ¿no? O sea, estos números son, cuando se llevan a realmente inversores en bolsa, es muy importante el gran peso que tienen los institucionales y sobre todo los fondos de inversión, que cada vez pesan más. Entonces, el retail al que estamos acostumbrados, el típico inversor en banca española, pues yo creo que está desaparecido, ¿no? Pero ese inversor está desaparecido porque entra a través de otros vehículos que son mucho más sencillos, más baratos y que cada vez tienen más peso. De ahí la gran caída de la intermediación en la mayoría de los mercados, ¿no? Bueno, y hablemos de Telefónica. Hoy era el día del inversor en Telefónica y un día marcado pues por las noticias que llegan, no tanto ya de Saudi Telecom, porque estos ya dijeron que se quedaban con el 4,9 y ya no aspiraban a más, pero sí las noticias que llegan de las presiones de la SEPI en torno a hacerse con un porcentaje. Se habla del 5%, se habla de que buscan un caballero blanco. ¿Estáis conformes con que la SEPI vuelva a Telefónica? A mí, desde luego, no me parece nada bien. Me parece que volvemos a tiempos donde realmente la presencia del Estado en estas compañías que están abiertas y que lo que tienen que hacer es buscar inversores institucionales, como al final es el Fondo de Singapur, que se le puede poner alguna pega, se le tiene que analizar y se tiene que ver cómo entrar, porque al final es un sector, el de las telecomunicaciones, en especial Telefónica, que tiene que tener una parte de protección, pero de ahí a que la protección la consigas a través de invertir dinero para que luego estés buscando la forma de salir y meter otro ruido a Telefónica, que es que si entra la SEPI a ver cuándo va a salir, que lo estamos viviendo en Caixa y en el resto de las compañías donde el Estado tiene alguna presencia. Desde luego mi idea sería que el Estado saliese de todas, que al final el mercado sea el que ponga el precio y el que sea capaz de reconocer si una compañía va bien o mal, no la idea de que va a entrar alguien. Luis. Sí, bueno, lo ideal sería que hubiese una política clara, ¿no?, de lo que es una compañía estratégica, de cuánto peso, que entiendo que algo habrá, ¿no? No sé hasta qué nivel, pero sí suena... Bueno, ya lo hay, tampoco estamos desguarnecidos, lo que pasa es que a alguno no le convence. Claro, por eso suena a improvisación, ¿no? Y además, sobre todo, porque no hay forma de monitorizar que alguien desde fuera compre una participación tan significativa en una compañía que se denomina estratégica, ¿no? Luego yo creo que hay improvisación en ese sentido y, pues bueno, pues suena a eso, improvisación e intervención. ¿Qué más puedo decir? Desde mi punto de vista, lo ideal sería que la compañía cotizase a un precio más elevado, y eso le limitaría, se vería, pues realmente no creo que nadie sea capaz a día de hoy de comprar un 5% de Apple, ¿no? No 5% a 3 billones de dólares, ¿no? Pues estaríamos hablando de 150.000, ¿no? Pues para un fondo soberano algo podrían coger, pero no llegarían a tomar una participación tan elevada, ¿no? Bueno, aquí sorprende y bastante el silencio sepulcral de la presidencia de Telefónica, tanto con lo de los saudíes como ahora con lo de la SEPI. Y en la búsqueda no le va a ser fácil a la SEPI encontrar caballeros blancos para hacer esto del brazo de alguien, ¿no? Claro, es que es difícil, porque al final hay que buscar amigos y los amigos hay que cuidarlos, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de grandes cantidades de dinero, ¿no? No es fácil eso, ¿no?
Amigos con dinero, difícil, eso está claro. Y más apostando a entrar en sectores altamente regulados, pero además que cuando entras te persiguen. O sea que es muy difícil encontrar a alguien que cumpla con sus características. Me temo que sí. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia en el programa y por sus opiniones aún más. Y a ustedes que les digo, es tal mi agradecimiento que les invito a ver a continuación la redacción abierta de la tarde con todo lo que trae la política, que hoy baja intensa.